Cada vez que se analiza determinados hechos históricos, es muy tentador caer en algunas situaciones que en realidad no ayudan o pueden no ayudar a poder interpretar cabalmente cosas que sucedieron en un pasado no tan lejano. Uno de los peligros, una de las tentaciones, es intentar, y realmente acá ha estado en muchos casos, utilizar una interpretación determinada de unos hechos históricos para justificar posturas actuales o para utilizarlo como parte de la discusión actual política que tenemos en nuestro país. Tampoco ayuda a eso. Otra de las tentaciones, cuando se estudian y se analizan este tipo de hechos, es querer analizar lo que hicieron los protagonistas del momento con lo que conocemos hoy, lo que se dice vulgarmente con el diario del lunes. Obviamente, que muchos de los elementos que tenemos hoy no los tuvieron los que les tocó actuar en el momento. De ahí que obviamente puede haber errores de apreciación, pero una cosa son los errores y otra cosa es de qué lado se puso cada uno. Y ahí no es un tema solo individual. Acá se ha resaltado mucho determinados protagonistas que por importante que sean, no sustituyen al conjunto del pueblo, no sustituyen a las masas. Y eso no está acá. Eso es un tema transversal, que lo discutíamos en aquel momento, no lo que estábamos nosotros, porque no estábamos allí, o no podíamos ser protagonistas porque éramos niños, pero nos hacemos cargo de esa interpretación. También es un hecho bastante trivial, una decisión política, los cortes que se hacen históricos. ¿Por qué se elige solo febrero? Ya varios legisladores sobre todo de nuestra fuerza política, se han referido a eso. Por supuesto que no puede entenderse los hechos de febrero sin, por lo menos, pararnos, ¿por qué no nos paramos 10 años atrás, 12 años atrás y para adelante? No tiene nada que ver con lo que pasó en febrero, la crisis que se vivió durante toda la década de 60 por lo menos, aunque algunos podemos ir un poco más atrás. No tiene nada que ver eso con lo que se vivió. No tiene nada que ver con esa crisis que se generó, las políticas que se llevaban adelante. Acá parece solo un tema entre algunos militares y algunos civiles heroicos. Sobre todo cuando se elige resaltar con una forma muy selectiva, tanto actores políticos como sectores sociales o partidos políticos. Cuando se hace de forma tan selectiva, porque algunos ahí, obviamente que nos queda esa sensación de que hay un interés determinado detrás en esa interpretación. No es que podamos extraernos de nuestra condición, de nuestra ideología, ¿no? De nuestra concepción, de a qué pertenecemos. Pero la historia ha avanzado muchísimo, desde el punto de vista científico, porque una cosa son las interpretaciones, pero hay una base muy importante y en nuestro país, vaya si lo habrá, que nos permiten analizar, aunque mantengamos nuestra visión, nuestra concepción, pero analizar con elementos mucho más ciertos. Algo que está demostrado, creemos que por todos los historiadores actuales, es que es una falacia hablar de la famosa guerra o de los dos demonios. Eso está demostrado hasta el cansancio, que es una falacia, no tiene ningún sustento real. Sin embargo, algunos escriben sobre eso, popularizan esa terminología y hasta logran que se lo incorporen a esos textos o pretendan incorporar a los planes de estudio, sacando otros historiadores de verdad. Sin duda que hay que insistir mucho, si queremos de verdad conocer más, el aprender, el conocer, que tiene tan incorporado a la razón de ser, ¿no? El ser humano siempre quiere aprender, por supuesto.
tenemos que mirar todos esos años anteriores. Hoy, un compañero que habló anteriormente decía lo de la Guerra Fría, el papel del imperialismo, el papel del imperio norteamericano en todo el contexto latinoamericano. Eso no tenía nada que ver, era solo un tema de algunos militares. Las políticas económicas y sociales que provocaron esa crisis, ¿eran llevadas adelante por los militares? ¿No había partidos políticos atrás que gobernaban y que decidían esas políticas económicas y sociales? A lo cual el pueblo no asistía pasivamente, se movilizaba en contra de esas políticas económicas. Y vaya si la clase obrera tiene muchísimos ejemplos a resaltar de que por qué se movilizaba. Y eran reprimidos. Y no tenían nada que ver con la guerrilla. Y eran llevados presos. Los llevaban y le hacían hacer intrusiones militares. Había tortura en los años anteriores. Está más que demostrado que había torturas. Y en ese momento no gobernaban partidos políticos. No hay responsabilidad ahí. Basta con decir que todos tenemos culpa. Una cosa es haber cometido errores. Otra cosa es haber tomado decisiones que llevaron a esas crisis y que a tanta gente hicieron pasar mal y que deterioraron tanto la calidad de nuestra democracia. Y ahí había decisiones y había, más que personas, había partidos políticos que tomaban esas decisiones, gobernantes que tomaban las decisiones. Cuando gobernaban una y otra vez bajo la medida pronta de seguridad, ¿eso no tenía nada que ver con el deterioro de la democracia? ¿Y quiénes decidían las medidas prontas de seguridad? ¿Quiénes votaron la ley de seguridad del Estado? ¿Quiénes votaron el estado de guerra interno? Y subido a eso, ¿cuántos crímenes se cometieron? Entonces, es mucho más que decir que todos tenemos algo. Es tratar de ver el todo, hacer el mayor esfuerzo por ver todo el contexto y no quedarnos solo con aquellas cosas que pueden servirnos para justificar hoy una postura ideológica. Mártires de la democracia, lamentablemente, se dieron antes de los hechos de febrero y antes de la dictadura. Hoy parece que esa reinterpretación de los hechos, algunos lleva a insistir con lo que el golpe de Estado fue en esa fecha y no el 27 de junio. Y con el hecho de repetir eso parece que alcanzaría. No alcanza con repetirlo. Es cierto que la cuestión no es en un día determinado, que es todo un proceso que hay que mirar y que todo ese proceso llevó a la dictadura. Pero hay algunos que tuvieron muy claro dónde tenían que pararse. La clase obrera del Uruguay ya tenía desde el 64, cuando se da el golpe de Estado en Brasil, ya tenía definido que si acá venía un golpe de Estado, una dictadura, se le iba a enfrentar desde el primer día. Y lo hizo y cumplió. No todos respaldaron. No todos los sectores políticos se jugaron de la manera necesaria cuando la clase obrera lo hizo. A partir del 27 de junio. 15 días heroicos de una huelga que no pudo derrotar la dictadura, no la pudo parar, pero sí la hizo, como decían nuestros mayores, nacer herida de muerte. Porque no pudo tener un contenido popular. Entonces, también es cierto que cuando acá se insiste y se toman algunos editoriales del Popular, ojalá esto sirviera para que ahora se lea más el Popular. El Popular ahora es un semanario, en aquel momento era diario, ahora es un semanario, ¿sabe? Los viernes. Se puede leer todos los números del Popular. Hay archivos. Y ya que en lugar de leer solamente esos 3 o 4 posteriores al 9 de febrero, que además hay que leerlos y no decir lo que dicen que dijo, hay que leerlos. También hay que leer todos los anteriores. El respaldo a la democracia, el respaldo a todas las luchas de los trabajadores, en general de la sociedad que quería vivir mejor. Y la denuncia de esas políticas crueles que se llevaban adelante. Esa imposición. Y que la dictadura tuvo mucho que ver con eso. Vaya casualidad. Durante la dictadura
Los trabajadores perdieron por lo menos la mitad del salario. No podían, era muy difícil, aunque militancia siempre hubo. Entonces la dictadura no tuvo nada que ver con una concesión de política económica. Para nosotros en ese sentido fue una continuidad de esa década anterior. Se toma como pretexto la violencia. ¿No había violencia antes de la guerrilla? ¿O no había violencia que no tenía nada que ver con la guerrilla? Algunos compañeros acá enumeraron casos en ese sentido. Violencia muchas veces amparada, si no, no podía existir de esa manera. Amparada en distintas esferas del Estado. Decíamos que el leer todas esas editoriales puede ayudar también a ver todo el proceso. Nosotros no decimos los comunistas que no cometimos errores. Nunca. Pero es un atropello, es una afrenta, primero a todos esos que nombró hoy Óscar Andrade, pero a mucho más. A muchísimos militantes clandestinos durante todos los años de la dictadura. A muchísimos que se movilizaron antes, durante y después. Es una afrenta terrible que no podemos permitir el inferir que de algún error o de alguna interpretación de ahí puede deducirse respaldo a la dictadura. Esa es una barbaridad. La historia lo puede demostrar claramente dónde estuvieron nuestros militantes del momento. Y Óscar nombró unos cuantos, muchísimos más. Podemos nombrar que transcurrieron y que se sacrificaron de mucha manera para defender la democracia. Y cuando hablamos de autocríticas, que acá dice que todos se la hacen, ¿de dónde salieron los cuadros que gobernaron durante la dictadura? Los que no eran militares. ¿De dónde salieron? ¿De qué partidos políticos salieron? ¿Cuántos? Los que integraban el Consejo de Estado, que usurpó acá este lugar, ¿no? ¿De dónde venían? Sin duda que muchos de ellos venían de los partidos tradicionales y que siguieron después. Porque cuando hablamos de mea culpa, terminó la dictadura y muchos de esos integrantes del Consejo de Estado, participantes de la dictadura en distintos lugares de gobierno, continuaron, volvieron a integrar listas de esos partidos y fueron electos democráticamente e integraron este cuerpo. Y ahí es donde está el análisis de verdad de eso, del poder considerar todo y decir que todos hacemos autocrítica. No solo consejeros de Estado, intendentes. Yo vengo de un departamento donde había un intendente electo en democracia y que cuando se da el golpe de Estado continúa siendo intendente de la dictadura hasta el 77 que fallece en un accidente. ¿Y cuántos otros intendentes y otros que fueron intendentes durante la dictadura y después de la dictadura? Entonces la crítica vamos a hacerla de verdad. Vamos a tener más elementos. Nosotros estamos convencidos que hoy defender la democracia es trabajar, aportar para profundizar esa democracia. Que sea un lugar donde la gente pueda vivir cada vez mejor, que tenga derecho al trabajo y que mejore cada vez su calidad de vida. Una democracia avanzando, no estática, no solo con aquellos que votamos cada 5 años, que tenga que ver con la vida de la gente. Eso para nosotros es hoy defender la democracia. Y también es verdad y justicia. Entonces, montado sobre esos objetivos de una democracia cada vez más democracia, más avanzada, con verdad y justicia, con distribución de la riqueza que se genera, ahí sí, sobre eso podemos gritar bien fuerte, ¡viva la democracia y nunca más dictadura!